Hola, mi nombre es Andrea Dolores Dextre y somos un grupo de estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad y Finanzas de la Universidad Nacional de Barranca, UNAP, e integrantes del Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal, NAF, periodo 2022 y 2023. Mediante este canal brindaremos información de temas tributarios, con el principal objetivo de orientar a nuestros contribuyentes y fortalecer la cultura fiscal y tributaria. Por eso yo les hablaré sobre la renta de segunda categoría. Comencemos. El tema de hoy es renta de segunda categoría. Según la normativa tributaria, tenemos como base legal de la renta de segunda categoría al artículo 24, 36 y 52A de la Ley del Impuesto a la Renta, entre los cuales el primero, artículo 24, nos menciona sobre los ingresos brutos. Artículo 36 hace referencia a la deducción del 20%. Y por último, el artículo 52A hace referencia a la tasa del impuesto del 6.25%. Mediante el artículo 24 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, nos muestra qué actividades comprenden en la renta de segunda categoría. Por lo tanto, nos menciona las siguientes: los intereses originados en la colocación de capitales, tales como incrementos o reajustes de capital, cualquiera sea su denominación o forma de pago. Uno de los ejemplos más claros son aquellos títulos, cédulas, bonos, que son aquellos títulos que van a representar un derecho para percibir de manera monetaria garantías y créditos privilegiados. Asimismo, tenemos los quirografarios, que serán percibidos en dinero o en valores, que generalmente los quirografarios son aquellos préstamos a corto plazo para hacer frente a las principales necesidades. Por otro lado, tenemos a los intereses, excedentes y cualesquiera otros ingresos que reciban los socios de las respectivas cooperativas. Tenemos las regalías, que representan aquellos pagos que serán realizados por el propietario del derecho de uso de un activo, que deberán efectuarse a cambio de ese uso de la propiedad. Asimismo, tenemos el producto de la cesión definitiva o temporal de los derechos de llave, que son aquellos traspasos de un bien intangible, las marcas, las patentes, regalías ya mencionadas anteriormente o similares. También tenemos las rentas vitalicias, conocidas como productos financieros, que se basan en aquellos seguros de vida, que generalmente son conocidos también como un contrato por la cual se da mediante la aseguradora y el individuo, ¿no? A cambio de recibir estos recursos que serán acumulados en una cuenta de una pensión durante la vida del cliente o pensionado. Finalmente, tenemos las sumas o derechos recibidos en pago de obligaciones de no hacer, excepción o salvo que dichas obligaciones consistan en no ejercer actividades comprendidas en otras categorías, tales como tercera, cuarta y quinta categoría, en cuyo caso las rentas respectivas se incluirán en la categoría correspondiente. En el artículo 36 nos menciona la deducción del 20% del total de la renta bruta. ¿Pero qué es la renta bruta? Este se define como aquel resultado entre la resta del costo computable, que viene a ser el costo de adquisición o costo de compra, menos el ingreso que se va a obtener por la venta de los valores mobiliarios. Cabe resaltar que este no será aplicable para lo que está comprendido en el inciso 1 del artículo 24, ya mencionado anteriormente. Para el artículo 52A, nos menciona acerca de los dividendos y cualquier otra forma de distribución, utilidades,
que se refiere también al inciso 1 del artículo 24 de la Ley del Impuesto a la Renta, los cuales estarán gravados con la tasa del 5%. ¿Qué es la renta de segunda categoría? Este abarca diversas actividades, entre los principales la enajenación de un inmueble, de valores mobiliarios, regalías, renta vitalicia y dividendos. Entre los valores mobiliarios tenemos bonos, papeles comerciales, títulos, acciones de inversiones, valores, cédulas hipotecarias, obligaciones del portador, entre otras. Venta de inmuebles. La renta de segunda categoría nos menciona que si realizas la venta de un inmueble, la ganancia que obtendrás de dicha venta se va a considerar dentro de esta renta de segunda categoría, a la cual corresponderá y se efectuará el pago de un impuesto. Debemos reconocer aquellas excepciones. La primera es que la venta de inmueble corresponde a las operaciones empresariales y que son constituidas para la renta de tercera categoría, dado que existe la habitualidad en la venta de inmuebles. El segundo concepto nos menciona que la venta del inmueble no haya producido una ganancia. Este se da cuando el costo de adquisición o de compra del inmueble es igual o mayor al precio de venta. El tercer concepto nos habla que el inmueble constituye la casa o habitación en la cual va a residir por lo menos en un periodo de 2 años y que no sea destinada exclusivamente al sector comercio, al sector de industria, almacén, oficina o similares. Estos 3 principales conceptos ya mencionados deberán llenar y suscribir ante un notario el formato de comunicación de no encontrarse obligado a efectuar el pago de este impuesto, el pago definitivo de la segunda categoría. El cuarto supuesto nos habla que el inmueble, si adquiriste el mueble con anterioridad al periodo del 2004, se tendrá que acreditar documentos con fecha cierta y serán presentados o acreditados ante una autoridad o funcionario público que puedan evidenciar que es tu propiedad y que estos también puedan llevarse ante el notario. Para calcular el impuesto de la renta de segunda categoría por venta de inmuebles, tenemos en los 3 simples pasos. El primero es determinar el costo de adquisición actualizado de tu inmueble. Para ello debemos actualizar el costo de adquisición o construcción del inmueble al que se va a vender. Y debemos aplicarle el índice de corrección monetaria del ICM. Este lo podemos encontrar en la página de publicación del Ministerio de Economía y Finanzas. Segundo paso. Luego de realizar ello, debemos restar el precio de venta del inmueble, el costo del inmueble actualizado del ICM, para obtener como resultado la renta neta del producto de la venta. Por último, el tercer paso, la determinación del impuesto. A la renta obtenida o renta neta se le va a aplicar la tasa del impuesto del 5%, que esto dará como resultado el impuesto a pagar. Para ello tenemos el siguiente ejemplo. En el siguiente cuadro tenemos el índice de corrección monetaria hasta el periodo 2022, que nos ayudará en el siguiente ejemplo. Aquí se efectuarán los 3 pasos ya anteriormente mencionados. La señorita Sofía venderá un inmueble el 28 de octubre del 2022 a 270.000. También obtenemos la información del valor de adquisición de dicho inmueble, que ha sido por 190.000 en agosto del 2019. Como ya sabemos, según la publicación del MEF, el índice de corrección monetaria de aquella fecha, agosto del 2019, será aplicable al valor de adquisición, el cual será 1.25. Por lo tanto, 190.000 por 1.25 nos dará 237.500, el cual representa el costo de adquisición actualizado. Segundo paso, determinar la renta neta. Tenemos el precio de venta, costo de adquisición actualizado del inmueble y la renta neta.
para lo cual se va a efectuar una resta. 270.000 menos el costo de adquisición actualizado, que es 237.500, que nos dará la renta neta, que es igual a 32.500. Por último, tenemos la determinación del impuesto a la renta. Aquí se aplicará la tasa efectiva del impuesto del 5%. Por lo tanto, 32.500 por 5% será igual a 1.625, que es el impuesto a pagar. Venta de valores mobiliarios y otros. Son las acciones y participaciones representativas del capital de una empresa, tales como las acciones de inversión, certificados, títulos, bonos, papeles comerciales, valores representativos de cédulas hipotecarias, obligaciones del portador u otros valores del mismo. Aquí la ganancia sujeta al impuesto podrá provenir de la venta de tus valores mobiliarios, tales como la venta de las participaciones o dividendos de las inversiones en fondos mutuos o fondos de inversión. En el siguiente cuadro nos muestra la determinación del impuesto por la venta de valores mobiliarios conforme al tipo de ganancia. Ganancia por venta de acciones tendrá un monto a pagar de 6.25 de la renta neta o 5% de la renta bruta. Y el momento de pago de la declaración se da a través de la determinación anual. Segundo, ganancia por rescate de participaciones en fondos mutuos o fondos de inversión. El monto a pagar se efectuará a la tasa del 6.25 de la renta neta o 5% de la renta bruta, la tasa efectiva. Y en cuanto a la declaración y pago, se dará una retención por el agente del pagador en la renta. Por último, de los dividendos percibidos, se efectuará la tasa del 5% y la retención por el agente pagador de la renta. Exoneraciones. Hasta el periodo 2022, fecha exacta 31 de diciembre, las ganancias por venta de acciones u otros en la bolsa de valores están exoneradas del impuesto a la renta siempre y cuando se dé la enajenación. Esta deberá realizarse a través de un mecanismo centralizado de negociación, el cual será monitoreado por la Superintendencia de Mercado y Valores. En un periodo de 12 meses, el contribuyente o sus vinculados no podrán transferir la propiedad del 10% o más del total de valores emitidos por la empresa. Por último, los valores deberán tener presencia bursátil. Dado que la exigencia de uno o más requisitos señalados dependerá del tipo de operación realizada, del decreto legislativo número 1262 que modifica la ley 3341, aquella ley que fomenta la liquidez e integración del mercado de valores. La declaración y pago se realiza a través del formulario virtual número 1675, al cual se puede acceder desde el portal web SUNAT, www.sunat.gov.p, en el módulo de declaraciones y pagos nuevo plataforma, usando la clave SOL. Completa la información y envíe el formulario efectuando el pago respectivo. Debe declarar el pago de impuesto hasta el mes siguiente de percibida la renta, es decir, de recibido el pago por el bien conforme al cronograma mensual de las obligaciones tributarias de la administración tributaria, que en este caso es la SUNAT, que aprueba para cada año, consignando el periodo correspondiente al mes en que percibe dicho ingreso. Asimismo, se aplicará la tasa del impuesto sobre la ganancia de capital. Por lo tanto, se multiplicará por la tasa del 5% y nos dará el monto a pagar. Luego la declaración. Para efectuar el pago debemos tener la clave SOL, los datos como el valor de venta del inmueble y el valor de adquisición del mismo. También el mes en que percibió el ingreso de dicha venta. También tenemos que tener a la mano el número de RUC.
Y como ya les mencioné, el periodo tributario, el mes y el año correspondientes al que se percibió dicho ingreso. Mediante el Código Tributario 3021, denominada renta de segunda categoría, cuenta propia, el importe a pagar, y luego, mediante el formulario 1662, obtendremos la boleta de pago, donde entregaremos con los datos completos. Y al finalizar este trámite, el banco te entregará esta constancia de pago o boleta de pago con la información declarada. Para mayor entendimiento, realizaremos este caso práctico. El señor Jair Bustamante obtuvo intereses por un préstamo que le otorgó la empresa Plata como Cancha Perusac por un monto de 10.740. La renta bruta es 10.740, al cual se aplicará la tasa del 20%, que nos dará el importe de 1.060. Entonces, restaremos 10.740, que es la renta bruta, menos la deducción del 20%, que es 1.060, lo cual obtenemos la renta neta, que es 8.592. Para obtener el impuesto podemos realizarlo de dos maneras. La primera forma es multiplicar el importe de la renta neta por la tasa de 6.25, es decir, 8.592 por 6.25, que nos dará 537, que es el impuesto a pagar. O la segunda opción es multiplicar la renta bruta por la tasa del 5%, que para comprobación vemos que nos sale el mismo importe. Por lo tanto, el impuesto a pagar es 537 soles. En el siguiente ejemplo de dividendos, la señorita Jimena percibió dividendos de la empresa Poderosa por un monto de 9.000 soles, lo cual nos solicita calcular el impuesto a la renta de segunda categoría. Bueno, como ya les expliqué, el método que aplicaremos es la primera, es multiplicar la renta neta por la tasa del impuesto del 5%. Entonces, 9.000 por 5% nos dará 450 soles, que es el impuesto a pagar. El señor Santiago cobró la suma mensual de 6.500 por concepto de renta vitalicia que otorga la compañía de seguros Vida Tranquila Sociedad Anónima. Nos piden calcular el impuesto. 6.500 es el importe de la renta bruta, a lo cual se aplica la deducción del 20%, que sale 1.300. Para obtener la renta neta, restamos 6.500 menos 1.300, lo cual obtenemos 5.200. Para obtener el impuesto a pagar, lo realizaremos de las dos formas. La primera es multiplicando la renta neta por la tasa de 6.25, que nos dará el importe a pagar de 325. Y por otro lado, tenemos el segundo método de multiplicar la renta bruta, 6.500, por la tasa de 5%, que como observamos nos da el mismo resultado. Por tanto, 325 es el impuesto a pagar. Muchas gracias. No olvides suscribirte, darle like al video y activar la campanita para recibir notificaciones de más videos tributarios. Hasta la próxima.